Muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida en este espacio de formación que la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica, REIVA, propone. De hoy tenemos como invitada a la hermana Laura, que el día de hoy nos va a acompañar. Pero antes de comenzar y poder presentarla, vamos a pedirle al padre Roger que nos pueda acompañar con la oración. Muy Adelante. bien, buenas tardes a todos los participantes y también los que nos siguen por medio de las diversas plataformas. Eh, la oración que nos va a acompañar en esta apertura del tema es el Padre Nuestro y el Ave María cantado en idioma achuar. Así que el video está con subtítulos y también lo pueden con calma luego leer o también reflexionar o interiorizar. Ya que estamos hablando de una iglesia con rostro amazónico, pues dejémonos acompañar con este video. Ezequiel equipo. Equipo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como como era era en en el un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Roger, por el hermoso video. Entonces, vamos a presentar a la hermana Laura. Acá tenemos su presentación. El día de hoy nos acompaña la hermana Laura Vicuña Pereira Manso, nacida en Porto Velho, Rondonia, región amazónica. Pertenece al pueblo Cariri y es hija de padres migrantes. Pertenece a la congregación de las Hermanas Catequistas Franciscanas. Ella es graduada en antropología y una maestría en lingüística indigenista. Hace parte de la vicepresidencia de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y del Consejo Indigenista Misionero. Trabaja con el pueblo caripuna que está al borde del genocidio.
luchando por la defensa del territorio que está invadido por madereros, mineros informales, acaparadores de tierras y otros. Acción de denuncias e incidencias a nivel nacional e internacional. La lucha en la defensa de la tierra es la acción evangelizadora fundamental para que todos puedan tener vida. Así que muchas gracias, hermana Laura, por su presencia. Y volvemos a recordar que esta presentación va a ser en portugués, así que les pedimos por favor usar la interpretación que está abajo. En el forma de planeta, apretar y colocar español. Muchas gracias. Adelante, hermana. Paz e bem a todas. Paz y bien para todos y todas. Muito obrigado Muchas pelo gracias convite. por la Quero invitación. dizer assim que mais Quiero decir así, aspectos quiero decir teológicos, así porque que não más sou aspectos teóloga, teológicos, mais porque no que soy isso, teóloga. a gente vai Más estar que eso, trabalhando um pouco la dessa gente va a estar trabajando experiência un poco de esta experiencia que la desses gente tiene, que yo tengo. 25 anos de trabalho 25 com años de trabajo con que otros não pueblos seja indígenas. a qual pertence. Que no sea E o tema, el tema acho que isso, e o tema que y foi el tema pedido que fue pedido hacia uma igreja com hacia una rosto iglesia amazônico, né? con Como rostro ter uma amazónico. igreja com o Cómo rosto tener una amazônico. iglesia con un Dessa rostro inculturação amazónico, da fé, de da esta vida inculturación de pastoral fe, nas de la comunidades vida indígenas. pastoral de las E, comunidades indígenas, pastoral primeiramente, indígena. a gente pensar nesse Primeramente, la caminho gente pensar en de ese camino vivência de de uma vivencia igreja com rosto de una iglesia con un rostro amazônico, amazónico. a gente não pode pensá-lo La gente no puede de um pensar tempo recente, né? A gente desde precisa un tiempo reciente. considerar Nosotros que temos precisamos toda considerar uma que história tenemos toda que una é historia anterior a que es gente, anterior que é a la anterior gente, que a es anterior a nós. nosotros. Nós temos um período de Nosotros tenemos un 12.000 anos periodo de 12.000 que os povos años originários en que los pueblos originarios ocuparam essa terra e ocuparon ao esta ocupar tierra essa terra, ao y al ocupar viverem esta nessa tierra terra, y al vivir en esta tierra, viveram de uma forma que vivieron de una também forma que también interrelacionava entre se povos, interrelacionaron entre los línguas pueblos, diferentes, culturas lenguas diferentes, diferentes, culturas espiritualidades diferentes, diferentes. espiritualidades Escuta diferentes. relato dos La gente povos escucha originários do relatos de los pueblos Amazonas originarios, de los que, pueblos de mesmo Amazonia, que fossem de que mismo que fueran línguas diferentes, lenguas havia uma diferentes, delimitação territorial, había mas também una havia delimitación territorial, vizinhança entre esses povos. también había como Às vezes parcería, para festa, como mas às vecinos, vezes também havia algunas veces confronto entre buenos, esses povos. mas también a E veces se a gente tenían tem confrontación entre ellos. Y si la a gente boa piensa notícia la de buena que noticia nesses povos, en desde estos que a pueblos, semente dos verbos já estão desde que presentes, la então semente del seria verbo ya está olhar por uma presente, história bem mais antiga, né? Que é a história de pensar en una historia bien más de antigua, que es 12.000 una anos historia atrás, de 12.000 aonde años esses povos atrás, viviam donde los pueblos sua vivían cultura, su mas cultura, também se interrelacionavam pero com también outros se povos. Isso interrelacionaron con otros significa o quê? pueblos. Que um Eso povo significa ia que aprendendo que do el outro, pueblo um povo iba ia aprendiendo del tomando otro, aspectos de outros povos. el pueblo iba tomando Aí aspectos de chegamos otro pueblo. Ahí no llegamos. século XV, no século En el XVI, temos siglo XV, siglo temos XVI, registro da tenemos presença registro da de la igreja no presencia de la território iglesia amazônico en el desde o territorio século amazónico XVI. desde el siglo Aí XVI. sim chega Ahí um sí projeto de llega un proyecto evangelização de evangelización que não é só um que no es projeto solo un do proyecto evangelho, del mas também é evangelio, um projeto de colonização. más también Por es que un que a proyecto de gente faz esse colonización. corte aqui? ¿Por qué la gente hace Porque ese corte? o evangelho, ele El é evangelio vindo, mas não vem só he a boa notícia venido, do evangelho, no vem solo também com a viene con la buena cultura, noticia, com
viene también cargada con toda una cultura, con todos esos evangelizadores, colonizadores. Y esa experiencia de nosotros hacemos ese movimiento de ir hasta el otro pueblo, que quiera o no, la gente se lleva juntos, se lleva una cultura, se llevan de una forma de ser. Entonces, para decir que en el siglo XVI la iglesia marca presencia en la Amazonia. Siempre digo que llegó con un proyecto colonial, llegó con la cruz, mas también llegó con la espada, que fue la muerte de muchos pueblos. Y quien llegó aquí en estas tierras, llegó con un pensamiento de que llegaba a una tierra donde no existía ley, no existía rey y no existía Dios. Por eso era preciso crear nuevas leyes. Por eso era preciso traer un rey. Por eso era preciso presentar un Dios. Y la gente no puede dejar tener presente ese contexto histórico que nos cargamos hasta hoy. Otros más, otros menos, mas cargamos hasta hoy. Assim, a título de introdução, Así en título de algo que eu introducción, gostaria de trazer é que algo que yo a gustaría de traer para ustedes, que la buena noticia del Evangelio encuentra en estas tierras un ambiente fecundo. Y eso hace que aquí llegaron con el Evangelio, algunos se dejaran sorprender por la riqueza de las espiritualidades y de los modos de vida de los pueblos indígenas del grande continente. Eso es muy importante porque históricamente también tuvimos misionarios, evangelizadores, que tuvieron esa sensibilidad de reconocer esa riqueza existente en los pueblos, de sus espiritualidades, de sus culturas, y hizo que pudiese haber un diálogo, comenzar un diálogo. No se sentían como dueños de la verdad, pero sí comenzaron a reconocer en los pueblos verdades que ahí estaban presentes en sus espiritualidades. Pero también la gente debe considerar históricamente que la evangelización siempre fue y siempre se dio con conflictos y con encuentros, con tensiones con el sentido de quien acoge algo que es ajeno a su vida, y de conflictos porque muchos y en muchos momentos no hubo un diálogo de reconocer esas semillas del verbo. Por eso la gente en el movimiento muy reciente, a partir del Concilio Vaticano II, viene todo ese movimiento de inculturar la buena noticia del Evangelio de los diferentes pueblos, de las diferentes culturas. La Lumen Gentium trae muy presente esa realidad y esa interpelación de la necesidad de la inculturación de la buena noticia. Y de ahí la gente habla de llevando la noticia. No es imponer una cultura.
achei muito interessante a Yo oração creo que es inicial, muy interesante la oración inicial, os povos, donde los né, a pueblos, partir da sua leitura da a boa partir de su notícia, lectura de su buena noticia, de la buena noticia, fazem uma traducen, tradução, mas a gente hacen não una é traducción. apenas uma tradução No, sabe que la das gente, que nossas no es solo una palavras, traducción del Padre Nuestro y mas del eles Ave sabem María. que ao La fazer a gente sabe tradução se que faz al hacer la uso dos traducción elementos da sua se hace própria eso con la cultura, traducción, con los elementos de su desde propia sua cultura, própria cosmovisão. Por desde isso su que propia levar a cosmovisión. boa Por notícia eso, não é llevar imponer la uma buena cultura. noticia no es imponer una A cultura. Bíblia, La Biblia, ella foi ella fue escrita no escrita contexto cultural en el próprio. contexto cultural propio. E as doutrinas também Y las foram doctrinas escritas también num están contexto escritas cultural próprio. en un contexto cultural propio. Então, o anúncio Entonces, não pode ser, el anuncio no puede o ser, anúncio da boa notícia el anuncio de não la buena pode ser noticia a no puede ser imposição dessa la cultura imposición de e esa dessa cultura doutrina. y de esa Me doctrina. explico. Me explico. A Bíblia, né, o Evangelho, La Biblia, el ele tem Evangelio, mensagens él tiene que dentro de mensaje contexto que cultural dentro de un ele faz contexto sentido. cultural E ele hace faz sentido para ello. para nós também como uma También hace releitura sentido a para partir nosotros do con una contexto cultural relectura a a qual eu partir vivo, del contexto cultural en el cual yo assim vivo, como as doutrinas. así como Porque las muitas doctrinas, vezes as porque muchas doutrinas veces las romanas doctrinas não batem romanas com no, aquilo que nós no vivemos no nosso aterrizan con lo que cotidiano, nosotros vivimos en porque nuestro são cotidiano, escritas para uma porque son igreja escritas universal. para una Mas iglesia para serem universal, aplicadas, precisam para ser ser aplicadas de aplicada, acordo com as suas precisan ser aplicadas particularidades. de acuerdo con sus particularidades. Então, nesse sentido, Entonces, en alguém esse pode sentido, afirmar la que o gente puede Evangelho afirmar ele que el pode ser Evangelio, él puede acolhido ser como boa acogido notícia como por buena todos os noticia povos por todos los pueblos e inculturado no y modo de inculturado vida do povo, en el modo de uma vida del vez pueblo. que o povo Una são vez que el interlocutores pueblo de tiene missão. interlocutores de Antigamente misión. se falava, né, que eram Antiguamente destinatários, né? se hablaba de Os povos destinatarios, eram de que los destinatários de pueblos missão. Mas eran nesse destinatarios de movimento misión de en ese construir movimiento uma de igreja com construir rostro una iglesia amazônico, con rostro nós vemos que os amazónico. povos eles são Nosotros vemos, interlocutores, porque los eles pueblos son dialogam interlocutores conosco porque a partir de ellos suas dialogan con culturas. nosotros a partir de sus culturas. E eu comparo Y yo comparo essa boa notícia que esa pode buena ser noticia acolhido que por puede ser todos os acogida povos. por Eu todos gosto los de usar pueblos. Yo siempre voy a usar vidro de perfume. la figura de un O vidrio de perfume perfume. você abre e ele se El perfume espalha, usted o abre cheiro. y ese se esparce el olor, el buen olor Muitos del de vocês perfume. já tiveram a experiência de Muchos de estar em ustedes ya plena tuvieron la floresta, experiencia de estar en plena aonde floresta, existe muitos do- aromas. donde existen muchos E cada aromas vai sentir y o cada uno cheiro va a sentir daquilo que tem mais aquel olor sensibilidade que e tiene aquilo más que é mais sensibilidad parecido com y aquilo que é aquello que es más conhecido. parecido que es más Então, o conocido para Evangelho, né, a nosotros. boa notícia, Entonces el é Evangelio, la como buena esse noticia, perfume es como que ese precisa perfume ser que precisa sentido ser sentido, olido, a partir dos aromas locais, a partir de los dos aromas sabores locales, de los sabores locais e dos saberes locales ancestrais. y de los saberes Eu gosto muito, né, ancestrales. Por eso gusto mucho de esa figura, dessa metáfora que de nos esa ajuda, né, a metáfora que pensar nos ayuda a como viver pensar uma igreja cómo com vivir rostro, una com iglesia rosto con amazônico. rostro amazónico. Terceiro ponto que eu Tercer trago é punto que yo que estamos traigo, num contexto, que o estamos en contexto un amazônico é um contexto contexto de amazónico, es un diversidade de contexto de culturas. diversidad de São cultura. mais de 390 Son más povos de do 390 território pueblos amazônico, que del territorio compreende os 9 amazónico, países. que comprende los 9 países, povos, 390 pueblos mais de indígenas, 275
más de línguas faladas 275 de lenguas povos faladas, originários, habladas de mais de pueblos 50 originarios, famílias más de linguísticas. 50 familias lingüísticas. Falo isso porque é importante para nós, Hablo eso porque que es somos importante uma para rede, nosotros, né, que de somos una red educadores de intercultural educadores e e bilíngue. interculturales Temos bilingües. aí uma imensa Tenemos riqueza, ahí una inmensa que riqueza, essa diversidade, que e esa a gente ainda tem diversidad, um enorme pero desafio. también tenemos ahí un Como grande você desafío. chegar ¿Cómo usted puede no llegar coração en el desses corazón povos? de esos pueblos? Contexto de diversidade, de Contexto de culturas, de diversidad y línguas, culturas de diferentes, de lenguas espiritualidade. diferentes y de espiritualidad Porque diferentes. cada cultura, Porque cada cada povo cultura, tem cada uma pueblo forma de tiene una conectar-se forma com o de transcendente. conectarse E con lo isso vem, trascendente. né, através das Y eso suas viene a través espiritualidades. de sus espiritualidades. E o Evangelho chega Y el Evangelio como uma llega proposta como una propuesta para esses povos. para Assim como esos a pueblos, educação chega como así uma como la proposta, educación llega como assim una como a propuesta, saúde chega como así uma como la salud proposta, llega o como una Evangelho propuesta, chega como uma el Evangelio proposta llega como una propuesta que pode ser que puede acolhido ser a partir acogido das sementes a partir de las já existentes semillas no ya território. existentes en el territorio. E daí a gente se perguntaria: Y de ahí quais la gente se sementes? preguntaría, ¿cuáles semillas? A gente traz uma La gente semente trae presente una nessas semilla culturas, presente en que é a estas semente da culturas, que es la reciprocidade, semilla de la reciprocidad, a semente do la respeito, semilla del a respeto, semente da la alegria, semilla de la a alegría, semente da la sobriedade. semilla de la sobriedad. Que outras sementes ¿Qué nos otras semillas contextos aonde vocês se en los encontram, contextos donde usted se vocês encuentra, observam, vocês ustedes sentem? observan, A gente pode ustedes conversar um pouquinho, sienten? tá bom? La gente Quem puede quiser hablar pode un poco partilhar, né, a de partir cuáles son las do seu semillas, próprio quien quiere poder contexto. compartir Quais dependiendo de su propio sementes contexto. do verbo ¿Cuáles son já las semillas presentes del verbo ya presentes nesses povos e nessas en esos culturas? pueblos, Eu en trouxe esas algumas. culturas? A palavra é de Traigo vocês. algunas. La palabra está con ustedes. Abiertamente, que pueda decir cuáles son las semillas del verbo que ustedes se consiguieron en los Oi, irmão. territorios de misión. Eu acho que uma semente muito forte nos povos indígenas é a Y semente yo da creo que una coletividade. semilla muy fuerte en los pueblos indígenas es la semilla de la colectividad. Alguém mais gostaria de partilhar? ¿Alguien más gustaría compartir, hablar? Pode escrever no chat também. Puede tá bom? escribir en el chat también. Que às vezes a conexão, talvez onde Algunas esteja, veces não é la tão boa conexión para donde estén abrir, no es muy falar. buena para abrir o hablar. Podemos rescatar. ¿Ya? Sim. Hermana Maruja, ¿iba a opinar? Hola, buenas tardes. Sí, podemos compartir varias semillas. Una de ellas creo que es la interconexión con los demás, con el otro, ¿no? Con minúscula y con mayúscula, con una forma propia, ¿no? Como ya decía el hermano. Alguém mais gostaria de trazer algum ¿Alguien outro más elemento? gustaría traer Semente otro do elemento de Evangelho? semillas que conocen, que conocen? La dignidad. La dignidad. La semilla de soñar, visionar.
a semente da resistência e da La luta pelos semilla de la direitos dos resistencia y la territórios. lucha por los derechos de los territorios. La semilla de la solidaridad y de la unión entre los pueblos. É importante, obrigada pela Es participação e importante. elementos Muchas gracias por la é participación y de los elementos que ustedes traen para nosotros. Es importante percibir que esas semillas que están presentes en esos territorios, porque eso nos ayuda a hacer un diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, la gente cree, consigue espacio de todos esos valores aquí colocados. Y es justamente la inculturación va a ser justamente el diálogo de esos valores y un asumir eso desde dentro. Y eso no es una tarea fácil de hacer. No es una tarea fácil de hacer. Yo diría que eso pide de nosotros escucha del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, da Ruá, da la divina fuente, mas la escucha también de la ancestralidad de los pueblos, de sus narrativas, que dentro de sus narrativas la gente va encontrando elementos que se van interconectando y a partir de esos elementos se va haciendo toda una lectura de fe, una lectura de fe que ayuda una vida en comunidad. Pero también llega para nosotros hoy. Yo creo que ustedes experimentan ese mismo desafío que es el mundo urbano. Antes nosotros teníamos comunidades indígenas que vivían muy aislados. Y hoy hasta la última comunidad, la comunidad más aislada, tiene acceso a las noticias, tiene acceso al mundo urbano a través de las redes sociales. Yo hablo de eso porque aquí existía comunidades, tenemos comunidades con 15 días, 5 días. No existía redes sociales. Ahora el mundo urbano llega hasta esas comunidades a través de las redes sociales. Otro elemento que es importante tener presente para que de hecho se construya y se trabaje por la inculturación de la fe, pero también por una educación intercultural y bilingüe. Hasta aquí la gente hace esa lectura de la inculturación de la fe, la vida pastoral de las comunidades indígenas, pero también a partir de ese bies educativo. Lo urbano, como hablaba antes, llega hasta la última comunidad con una fuerza que la gente no consigue detener. Y con eso también trae para nosotros y muchos valores que eran innegociables dentro de una comunidad comienzan a se convertir en relativos. También el de la colectividad, que acaba siendo un desafío para los pueblos,
vivir la colectividad y en colectividad, debido a esa influencia de esa sociedad líquida en que vivimos, que la gente, que las cosas cambian muy rápido y esas mudanzas también vienen, esos cambios vienen ocurriendo en las comunidades, vienen ocurriendo en las iglesias y algunas veces la gente no consigue hacer ese alcance, tener ese alcance del cambio. Eso es lo que yo estoy colocando para ustedes. Es de verdad, yo no tengo respuestas. Yo no tengo respuesta como ustedes. Tengo preguntas también, porque cada contexto pide una atención diferenciada. Y la búsqueda de respuesta, de construir respuestas juntos, es que nos posibilita de hecho, de moldar, a realizar, a dibujar ese rostro de la iglesia en Amazonas, que la gente nos va a decir que no es un rostro único, mas un rostro diverso. Por eso la imagen que trae querida Amazonia en el sueño cultural del poliedro. Esa es la realidad que la gente tiene en el sueño eclesial, sueño con comunidades capaces de encarnar la buena noticia del Evangelio, de inculturar esa buena noticia. Pero también tenemos algunos elementos que nos ayudan y que son importantes en todos los contextos. Un elemento que para mí es primordial es el verbo escuchar, 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 escuchar lo que tiene novedad se ha presentado con esos pueblos. ¿Qué novedad tiene que nos presenta esa cultura? El segundo elemento que yo traigo. Y eso estoy hablando a partir de la experiencia misma. Otro elemento que yo traigo, que nos ayuda mucho. No basta solo tirar sandalias. Quitar las sandalias. Ahí en Éxodo 3, quítale las sandalias porque esta tierra es sagrada. No es suficiente tirar las sandalias. Algunas veces tienes que calzar las sandalias del otro. Calzar las sandalias del otro. No es fácil. Cuando hablo calzar las sandalias del otro, hagan esa experiencia diariamente de llegar cambiar la sandalia con otro. Intenten. Un pie más grande, otro pie más pequeño, otro pie gordito, otro pie más flaco, otro más flaquito. Y eso te hace entrar en el universo del otro. Quitar la sandalia, calzar las sandalias del otro, te exige como un vaciarse, lo que está ya en San Pablo. El propio Jesucristo habla, el de vaciarse, el de vaciarse totalmente, dejarse contagiar por lo que el otro tiene. El otro elemento que yo traigo presente es el estar y ser presencia solidaria. Creo que muchos de ustedes que aquí están, ya hicieron la experiencia de llegar a una comunidad y simplemente ser presencia, sobre todo la hora del dolor, la hora de la fiesta.
Yo siempre tengo presente que los pueblos no se recordarán de nosotros por muchos de los cursos que nosotros dimos en la comunidad. Ellos se recordarán de nosotros porque nosotros estuvimos con ellos en los momentos de dolor, en los momentos de fiesta, en los momentos de retomada de la tierra, más que muchas de las otras cosas. Y la buena noticia de la inculturación del Evangelio es justamente ser esa presencia. El propio Jesucristo utilizaba las señales, los símbolos, para dirigir a las personas cuando él hablaba en parábolas. Yo no me olvido de aquí. Nosotros tenemos una comunidad, un pueblo, aquí en Rondônia, que los evangélicos, el personal de las nuevas tribus, llegó en ese lugar que es una agencia religiosa. La agencia llama la agencia religiosa que llega a estos pueblos y quisieron hacer la traducción de la Biblia. Y en la hora que hicieron la traducción de la Biblia, hablando de un cielo, no, de un paraíso. Y ese paraíso, ese designaba a palabra cielo para ese pueblo. Pero era el lugar de la importunidad, era el lugar del infierno. No casaba, no filtró, la palabra no llegó hasta ese pueblo. Justamente por cuenta de su propia cosmovisión, porque el lugar del paraíso, el lugar de la vida plena para este pueblo es debajo de las aguas. ¿Cómo usted va a hablar de un lugar de vida plena? De un lugar que está encima del cielo, que para ellos era considerado un lugar de la importunidad, de un lugar donde la persona no tiene vida. La gente ve solamente haciendo presencia. Estando junto a esos pueblos, que la gente va a comenzar a entender y va a conocer, de hecho, cuáles son los signos, cuáles son las señales que esas culturas tienen también para la acogida de esa buena noticia. Otro elemento que está ligado a la presencia es ser una presencia compasiva. Y el elemento aquí para mí es indispensable, es el elemento de ser persona y siempre tener disponibilidad de aprender. Si usted llega como aprendiz, usted consigue entrar en lo sagrado de ese pueblo y a partir de ese sagrado también hacer con que esa buena noticia del Evangelio llegue y se torne vida en esos pueblos. Y nosotros tuvimos un símbolo que nos ayudó y que nos desafió a superar tal vez una relación de alta referencialidad que muchas veces como iglesia nosotros tenemos, es junto a los pueblos. Y desafiados también a superar posturas autoritarias, posturas prepotentes, y nos ayudó a escuchar y de nuevo escuchar. Y en ese proceso, la gente fue haciendo un camino donde más de 89,000 personas participaron,
y participaron trayendo, que traían sus experiencias de vida. Y de ahí su necesidad de que viene del territorio. No era solamente incultural, liturgia, incultural celebraciones, pero también es cultural en estructura de iglesia, que es más difícil. Incultural ministerios. Que ese camino precisamos recorrer muchos en la Amazonia. Nosotros tenemos dinámicas en las comunidades en que los celebrantes, él, sea hombre, necesita de la mujer como complemento. Si es mujer, necesita del hombre como algo complementario. Entonces, a necesidad de inculturar la liturgia, inculturar la buena nueva, inculturar también estructuras y ministerios. Y el Papa Francisco, él siempre hablaba para nosotros que era necesario el desbordar. Cuando la gente estaba en el sínodo de Amazonia, él siempre decía, no veo propuestas nuevas. Estoy viendo remiendos. Inculturación no es, ¿cómo se dice? Acomodar algún otro aspecto. Inculturar realmente esa propuesta del desbordar. Y el desbordar solo acontece solo por la gracia. Solo acontece cuando la gente se deja, de hecho, contagiar por aquel aroma que yo hablaba en el inicio, aquel perfume. Ahí sí podemos tener presente que la buena nueva se torna vino nuevo. Y con los pueblos originarios, si nosotros tenemos vino nuevo para ofrecer, también tenemos que pensar en odres nuevos. Nosotros no podemos pensar en vinos nuevos, en odres viejos, porque si no el vino se pone ácido, no entra en la cultura. Y eso, cuando preguntaba de las semillas del verbo presente, alguien traía para nosotros elementos de la solidaridad, de elementos de la iglesia que el Papa Francisco viene quitando dentro de la gaveta, que el Concilio Vaticano II, que es el concepto iglesia, pueblo de Dios, caminar juntos. Y los pueblos indígenas tienen esa tradición de caminar juntos. En una comunidad aquí que la gente acompaña mucho de cerca, la cosa solo acontece por el consenso. Y a veces para llegar a un consenso lleva una semana. Algunas veces en cosas muy simples. Mas, por en cuanto, si solo tiene uno que no entendió suficiente la propuesta, la cosa no va adelante, no pasa. Porque es necesario el consenso. No hicieron discernimiento en el espíritu, mas sí la vivencia, a través de sus prácticas milenarias. Y ese camino que la gente hizo y continúa haciendo aquí en la Amazonia se tornó un marco de mudanza para toda iglesia, toda la iglesia en Amazonia. Es preciso
tomar la mano de la experiencia de vivenciarmos que da pasos concretos en esa dimensión de la gente realmente plasmar, formar ese rostro de la iglesia en Amazonia. Y eso que nosotros estamos viviendo aquí también es una dinámica del Espíritu que pide de nosotros siempre de nuevo de actitudes de conversión y de escucha de muchos muchos de los rostros de los crucificados presentes en la humanidad y escuchar de la misma forma el grito de nuestra Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra, que como nosotros en los pueblos originarios mismos hablamos, nosotros no somos parte de la tierra, nosotros mismos somos la tierra. Pero si nosotros destruimos la tierra, destruimos todo su ser vivo, destruyen todos sus hijos, sus hijas. Y es justamente esa provocación que nos viene del Papa Francisco, pero también como interpelación de los pueblos que piden de nosotros abrazar sus luchas, abrazar sus resistencias y a luchar por una vida digna, porque la buena noticia se torna vida plena para todos los pueblos. Y esa preocupación, ella, la década, en el año 1971, los obispos de la Amazonia peruana, reunidos en la ciudad de Quitos, ya despertaron para esa necesidad de cómo tornar el Evangelio vida y vivida entre sus pueblos. Luego enseguida tenemos en 1972 el encuentro de obispos de Brasil, que tuvo como tema la iglesia arma su tienda en la Amazonia. Y el Papa Francisco retoma eso. Después de 40 años, casi 50 años después, convidándonos a hacernos iglesia, como un hospital de campaña, que está siempre donde, se necesita esa urgencia de la vida, se necesita esa urgencia de la buena noticia. Y nuevos caminos de evangelización de la Amazonia. Pasa, como hablé antes, en el proceso de conversión, pasa por el proceso de escucha, pasa por el proceso saber cambiar la sandalia con el otro, entrar la vida del otro. Porque eso es indispensable para que la gente pueda, de hecho, tener una iglesia con la cara de los pueblos de la Amazonia, que con certeza tendrá muchos colores diversos, tendrá sabores diversos y se presentarán también saberes diversos. Y concluyo esta primera parte, que tenemos muchos de estos aprendizajes por enfrente para construir una iglesia con un rostro amazónico, con los colores, con los sabores y saberes de los pueblos originarios y amazónicos. Paso a paso. Como fala la canción, poco a poco, paso a paso. E o caminho se hace.
a revisitar. Yo convido a usted, a la gente para revisitar el Sínodo de Amazonia con un video de 14 minutos que muestra justamente esos rostros, esas caras diversas que piden también respuestas diversas de cada uno de nosotros. ¿Podría pasar el vídeo, por favor, Lisette? Muchas gracias. Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado. Este é um mantra várias vezes repetido na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Tudo está interligado. O céu, a terra, as florestas, os rios, os animais, os povos, as culturas, os saberes, as crenças. Tudo está interligado nesta nossa casa comum, o planeta Terra. A Amazônia vive um momento especial de autoconsciência desta sua interconexão com o universo. Com a sabedoria que tem exercido o seu pontificado, o Papa Francisco nos convoca para um sínodo, ou seja, uma caminhada de reflexão em conjunto para repensarmos a nossa casa comum a partir da Amazônia. Este que é o maior bioma da América Latina. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. O sínodo é um sinal de luz, o sínodo é um sinal de esperança, o sínodo é um sinal de que alguém lembrou da gente. É uma forma concreta de buscar en los pobres, en los excluidos, en los descartados, como dice el Papa, esa vida que ha sido desechada, descartada, dejada de lado. O sínodo foi anunciado em outubro de 2017 e a Assembleia Especial acontecerá no mês de outubro de 2019 em Roma. Neste encontro de diálogo, bispos de vários países e representantes dos povos da Amazônia, juntamente com o Papa Francisco, firmarão resoluções a partir do instrumento de trabalho. O texto deste valioso documento expressa a reflexão e pontos de vista de uma multidão de vozes, que exortam a dar uma resposta renovada às diferentes situações e a procurar novos caminhos que possibilitam um kairós para a Igreja e o mundo. O próprio lema do Sínodo já traz as duas faces: novos caminhos para a Igreja
e para uma ecologia integral. Ora, a igreja, ela quer uma autorreflexão sobre si mesma, uma autocompreensão sobre a sua vida e a sua atuação no contexto amazônico e o que poderia ser a novidade, porque são novos caminhos, né? Os caminhos estabelecidos já estão consolidados, nossa igreja é bonita, tem tradição, tem história, mas quais são, nesse momento, os novos caminhos para atualizar essa vida e essa missão evangelizadora no contexto amazônico? Tudo está interligado. Para o Papa Francisco, os problemas sociais e ambientais não podem ser analisados separadamente. E a verdadeira fé não é algo desligado da realidade, mas uma dimensão interligada com o social, com a cultura, com a política, com a ciência. É o que Francisco chama de ecologia integral. Este sínodo, que envolve 9 países da Panamazônia, é uma forma metodológica de se buscar os caminhos para a construção efetiva desta ecologia integral. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. A palavra sínodo vem do vocabulário grego sínodos e significa caminhar juntos. O sínodo é uma dinâmica que a igreja usa para tratar de assuntos específicos. Os últimos 2 sínodos foram sobre a família e sobre os jovens. Neste sínodo para a Amazônia, este caminhar juntos está acontecendo de uma maneira muito especial. Bom, existe uma teia gigantesca de articulações para preparar esse sínodo. Entre elas, centenas de escutas sinodais, onde a Repam e outras instituições parceiras fizeram escuta das populações tradicionais, das populações urbanas, sistematizando a experiência e as demandas dessas pessoas, rodas de conversa, seminários. São mais de 800.000 pessoas escutadas até o momento nesse processo, que tem que fazer justamente a consolidação de um material para que esses bispos levem para o sínodo as vozes de fato da Amazônia. As vozes da Amazônia formam uma sinfonia de saberes, fruto da sabedoria cultivada desde tempos ancestrais. O rosto amazônico é um rosto indígena, é um rosto quilombola, de ribeirinhos, de pescadores, seringueiros, de trabalhadores rurais que lidam ali na produção da mandioca, do milho, do feijão. Esse é o rosto dos povos da Amazônia. É um povo diverso e rico na sua diversidade. Neste sínodo, a periferia vem ao centro. Assim como Jesus tomou o pobre como paradigma teológico de salvação, a Amazônia, neste sínodo, é tomada como paradigma eclesiológico para toda a igreja. A opção pelos pobres e pela Amazônia está perfeitamente interligada com a espiritualidade dos que buscam a construção do reino de Deus. Por desconfiança e até por desconhecimento do real significado deste sínodo,
Grupos isolados dentro e fora da igreja têm aparecido como ruídos dentro do processo. Essa questão de ver o sínodo como um perigo para a soberania nacional é uma grande falácia, porque na verdade o sínodo não está extrapolando a discussão daquilo que é uma discussão eminentemente eclesial. Se usa o sínodo para atacar o Papa Francisco nas suas ideias, nas suas tomadas de posição também, que são muito claras, em defesa dos mais pobres, em defesa das mulheres, dos jovens, assim por diante. Então, e há muita oposição sem fundamentação. Acho que isso também tem sido muito forte, muito recorrente. E um medo de que o sínodo estaria promovendo apostasias ou heresias dentro da igreja. Mas é contraditório isso porque o sínodo está sendo muito fortemente acompanhado por peritos, por pessoas que são especialistas em doutrina da igreja, que são especialistas em dogmas. E em momento algum o sínodo tem adentrado questões que feririam a tradição da igreja em nenhum sentido. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na nossa região, ainda há uma dominação muito grande do coronelismo. Quando se fala nesse sínodo e quando se fala nessas questões, para que nós possamos tomar algumas atitudes, algumas decisões importantes, ainda há o medo da população, porque tem medo de sofrer represálias. Mesmo com resistências e outras adversidades que possam surgir, a caminhada sinodal segue em frente, com a inspiração dos mártires que, com fé e coragem, deram a vida pela Amazônia. Realmente houve muita gente, muitos missionários, missionárias, leigos, leigas, indígenas que acabaram sendo mortos por causa da sua fé. Eles são uma força, uma inspiração e que nos dão sempre coragem de novo e também nos interpelam, nos chamam às responsabilidades, por assim dizer, que não tenhamos medo e que tenhamos, portanto, também sempre de novo essa renovada energia, essa renovada vontade de querer estar a serviço dos mais pobres, dos mais perseguidos, dos mais ameaçados ali naquela região. Então, realmente, isso é muito importante também no processo do sínodo. E quero aproveitar também, claro, a oportunidade de convidar a todos, e você que nos está vendo e ouvindo, de convidá-los a participar de alguma forma, não de alguma forma, de toda forma possível, digamos assim, no sucesso, no bom êxito desse nosso sínodo. Claro, em primeiro lugar, procurar o máximo possível de se informar o que de fato está acontecendo, o que vai acontecer, porque isso ajuda a gente também na forma de como poder participar. Eu, sobretudo, penso nas paróquias, por exemplo, nas catequeses, nas escolas, que se volte cada vez mais a falar também sobre o sínodo e sobre tudo aquilo que esse sínodo quer atender com a sua celebração. Você mesmo fazer isso em casa, ajudar os filhos a entender isso, que é preciso a gente cuidar do planeta, é preciso cuidar das coisas. Essa palavra cuidar é muito bonita, porque ela não ofende ninguém, ela não agride ninguém. Pedir que se cuide das coisas, o cuidado é tão importante essa palavra e que o Papa usa quando ele diz assim, nós devemos cuidar da nossa casa comum. Então todos nós podemos fazer isso em casa, todos nós podemos fazer isso na nossa comunidade, podemos fazer isso na nossa cidade, enfim, essa contribuição é muito importante. A igreja, a partir do sínodo, ela traga para nós muito mais abertura, para que nós possamos nos comprometer e ser, de fato, uma igreja profética no meio de um clamor que se chama Amazônia. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus rios, florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal. O poder da criação, da ecologia integral. O amor do Criador, num abraço sinodal. O poder da criação, da ecologia. Essa revisita que a gente fez no... Esa revisita que la gente hizo anterior del Sínodo de Amazonia, la verdad es una invitación para nosotros hoy concretizar la querida Amazonia, sobre todo aquello que habla, el sueño eclesial que nos coloca que la iglesia es llamada a caminar con los pueblos de Amazonia. El camino continúa
Y el trabajo misionario, si quieres desenvolver una iglesia con rostro amazónico, precisa crecer en una cultura del encuentro. Hay una armonía pluriforme, la encarnación de la iglesia y del evangelio si tuviera el anuncio misionario. Esa es la invitación que los pueblos ya anteriormente, en todo proceso del sínodo de la Amazonia, pedía para la iglesia, para que la iglesia de hecho encarne y se encarne en las diversas culturas, en los diversos pueblos. Y la gente diría que esa enculturación, ella es al mismo tiempo que anuncia sin cesar el querigma, que ese anuncio, la revelación de la iglesia misma debe crecer en este sentido en la Amazonia, porque todo lo que la iglesia ofrece a los pueblos debe encarnarse de manera original en cada lugar del mundo, en cada pueblo, en cada cultura. Por eso se habla, se encarna la pregación, se encarna la espiritualidad, se encarna la liturgia, se encarna las estructuras de iglesia, justamente para que el pueblo pueda sentir ese buen perfume del evangelio a partir de sus propias vivencias, a partir de su propia cultura. Una renovada enculturación en el evangelio en la Amazonia precisa y necesita escuchar la sabiduría ancestral de los pueblos, volver la voz, conocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades y recuperar al tiempo las preciosas narraciones de los pueblos. Y para eso Arreiba tiene un papel fundamental que es justamente al tentar incultural esa buena noticia del Evangelio, va a promover también para que los pueblos puedan recuperar sus narraciones, que es de la vida de los pueblos. Entonces, con esto ya finalizamos aquí. Dejamos un tiempo para que pudiesen hacer unas preguntas o tal vez compartir experiencia a partir de la tierra que ustedes están. Muchas gracias. Entonces, este es el momento, si alguien desea hacer alguna consulta, alguna intervención, poder destacar también alguna de las temáticas, de los temas que fuimos viendo, ¿cierto? De los puntos que propuso la hermana, creo que este es el espacio, así que para que podamos abrir con confianza nuestros audios y poder compartir. Son un poco tímidos, hermana, por eso no. Sí. A ver si alguien quiere escribir a lo mejor en el chat, no sé si... Uma pergunta ao grupo. O grupo que Una cosa está, puede contar del grupo que está presente. estão atuando Es junto grupos às que están comunidades? actuando junto a las comunidades. Sí, hay algunos que ya están en misión, Sí, están en algunos lugares ya de están en misión, misión. y otros que se están preparando. Ya. Por ejemplo, acá está Mari, ¿cierto? Ella es mexicana, pero está en Ecuador. Cecilia, ecuatoriana, que está en la Amazonía ecuatoriana. Acá están los colegios, está el colegio
de la comunidad de Huijín, también con profesores, con las hermanas Laurita y también las hermanas Lauritas de San Fernando. El padre Roger, que nos acompañó en la oración también, sacerdote achuar. Mariela ya está, es argentina, ya está en Argentina y Luisa Fernanda también es colombiana, pero ellas se están preparando, ¿cierto? Están en la formación, están en el territorio. La hermana Marbelis también, que está acá en Brasil. Joan, de Estados Unidos. Luciana, desde Manaus. Así que pueden prender su audio con confianza. Sim, com confiança, falar da experiência, Sí, talvez con ajude. confianza pueden hablar de su experiencia. Para mí es Rico também es muy rico escutar outras experiências. escuchar otras Nós que experiencias, estamos no porque Brasil, nosotros que estamos aquí en a el Brasil, experiência la é experiencia muito, es muy, nesses 25 anos, en estos 25 años, sempre que a gente la teve experiencia siempre que siempre tiene campo fue da dentro del luta pela campo, terra, de la lucha por la de tierra, povos que não de tinham pueblos que territórios, no então a gente, tenían como a gente territorios, como sempre la gente siempre, ¿cómo se transitou dice? muito Siempre transitó mucho nesse en caminho, né, de en luta ese camino de por lucha terra mesmo, né, por tierra mismo, sem fazer uma sin evangelização hacer una explícita, evangelización mas sempre explícita, pero siempre vivendo, né, o evangelho viviendo a el partir do Evangelio cotidiano com essas a partir del comunidades, com cotidiano, suas con esas lutas. comunidades, con sus luchas. Irmã Laura, em primeiro lugar, parabenizá-la, achei En primer maravilhosa a sua lugar, hermana apresentação. Laura, primero Eu felicitar acho porque que nesse conseguí processo maravilloso su de idealização do presentación. rosto Yo creo que en amazônico, ese proceso con un nós rostro precisamos amazónico, sim la considerar os gente aspectos precisa históricos que Irmã Laura considerar muito esos bem hechos colocou, históricos, esos hechos históricos que muy aspectos bien que colocó, ajudam esos aspectos a históricos não que nos reproduzir ayudan mais essas a no práticas reproducir más esas colonizadoras nos prácticas povos, mas colonizadoras ser que essa oprimen presença los pueblos, solidária. Acho que pero foi siempre muito ser esa bacana presencia que solidaria. Acho que fue muy reforçada a marcado questão de ser uma presença su solidária que presentación, de escuta ser una presencia atentamente, solidaria, que que escucha valoriza o que o povo atentamente, tem. que valoriza Então lo foi que el muito pueblo bom. Estou tiene. aqui ainda Entonces fue muy processando as bien, informações, aún né? estoy procesando todas las Queria lhe agradecer. informaciones. Quería agradecer, Fica assim sí, muito evidente que sua era muy experiência junto evidente com su os povos, experiencia uma junto experiência con los carregada de pueblos, luta su também. experiencia cargada Muito con mucha obrigada. lucha. Muchas gracias. Como eu vejo que o grupo está tímido, Como veo que que el grupo está tímido, assim dizemos no Brasil, o así conselho decimos en el a Brasil, gente, el como consejo se fosse asiente bom, não dice, se dava bem como si dia, fuese buen, mas no se uma habla buen coisa que eu día, tenho muito una presente, cosa que yo tengo muy desde presente da experiência de esa experiencia de ser indígena, de ser de indígena, assumir, né? Eu nasci de já asumir, yo numa nací ya família en una familia cristã. Meus cristiana. avós também já Mis eram. abuelos también ya eran Vem de indígenas. muito Y es tempo algo que na viene minha de mucho família. tiempo en mi E o familia. contato com povos. Y el contacto con pueblos, que O evangelho principal. el A evangelio melhor forma de principal, anúncio do la evangelho mejor forma é del anuncio garantir del a terra. evangelio era E a garantizar gente la foi tierra. aprendendo También la gente fue aprendiendo a decolonizar aquilo que a a gente aprendia, né? descolonizar lo que la gente Aquilo que a gente aprendía, tinha aprendido. lo que la gente Muitas tenía vezes eu me aprendido. lembro que a Muchas cosas yo me gente recuerdo na igreja que fazia, la mas gente em casa hacía, a gente pero complementava ya en com ritos casa la gente próprios, complementaba con Cristo propios, porque não tínhamos tido bem ainda porque no essa teníamos dimensão, né? tenido aún Mas que esa agora a gente, dimensión. como igreja, Más, consegue pero ahora ir como um iglesia la pouco gente mais além consigue ir un poco nessa más enfrente dimensão
de esa expresión de los pueblos pueden vivir y hacer la lectura desde su universo cultural mismo. Yo siempre hablo de estos 25 años. Yo aprendí a viver em coletividade, a vivir en colectividad, porque mi pueblo fue un poco que fue totalmente deslocado, né? Desplazado por desplazado o Brasil. por todo el Não Brasil. teve essa vivência de No tuvo coletividade, esa uma vivencia de família colectividad, extensa, né? no sé, por ser una familia extensa. Jeito do evangelho chegar, Y el gesto del evangelio fazer llegar carne, y de ser carne cultura é en justamente, esas né, culturas desse y viés justamente a da partir coletividade. de ese bies de Muito colectividad. obrigada a vocês. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, hermana Laura, por Muchas. este espacio, de ir sentipensando también desde las realidades de nuestro pueblo. Además, también agradecer la oración inicial del padre Roger, que nos puso en contexto también. Y bueno, nos comprometemos como voluntarios, ¿cierto? Y desde donde nos encontramos a este compromiso de seguir acompañando, pero sobre todo, como nos decía Tania Ávila al inicio, siendo, y que también se dijo en el sínodo, aliados de los pueblos. Creo que eso es sumamente importante. Así que les pedimos prender las cámaras para poder la foto final, por favor. Y ahí. Estábamos aquí. Estábamos presentes, muy bien. Estábamos escuchando, pero fue muy clara la presentación, hermana, por eso no hubieron dudas. Muy bien. No sé si Roger, la hermana de San Fernando. Ya. Entonces vamos a sacar la fotito, hermana Marbeli, a la cuenta de 3, ¿les parece? 1, 2 y 3. A ver si prende alguien más su camarita. Ahí está la hermana Miriam. Muy bien. Muchas gracias.